Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema que es el uso racional de antibióticos en neumonía adquirida en la comunidad. Mi nombre es John Jairo Cardeño, yo soy infectólogo de la IPS Universitaria Clínica León 13. Y digamos, el fin de esta actividad, además de la discusión académica, es la socialización de unos algoritmos de conducta frente al escenario de neumonía adquirida en la comunidad, de nuestro programa de uso racional de antibióticos de la IPS Universitaria Clínica León 13. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es ubicarse en el escenario de la resistencia. El problema de la resistencia surge de uno de los grandes avances del siglo XX, que es el uso o la aparición de los antibióticos como uno de los 10 descubrimientos más importantes del siglo XX. Y a lo largo del tiempo, con la aparición de nuevas moléculas antimicrobianas, pues se ha venido presentando una expansión de la resistencia antimicrobianas. Se estima que pueden haber alrededor de 2-3 millones de personas infectadas por microorganismos multiresistentes al año, y eso se puede traducir en alrededor de 30.000, para algunos datos 44.000 muertes anuales por microorganismos resistentes. Y es así como hacia principios de la década de los 2000 se plantea un término que es ESCAPE, que es para la denominación de unos microorganismos multiresistentes como pueden ser enterobacterias, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Klebsiella resistente, Acinetobacter pseudomonas y Enterococo resistente a vancomicina, como microorganismos que empezaban a generar grandes retos para el tratamiento antibiótico. Y es lo que les mencionaba, ha sido, digamos, una lucha en el tiempo entre la aparición de las moléculas antimicrobianas desde el descubrimiento de la penicilina en el 29 por Fleming, su primera utilización alrededor del 42, y en la medida que han ido apareciendo distintas moléculas antimicrobianas, pues hemos ido conociendo la aparición de mecanismos de resistencia a estas moléculas, y no ha sido ajeno nuevas moléculas antimicrobianas que finalmente han llevado a la aparición de mecanismos de resistencia, ¿sí? Esto incluye moléculas un poco más recientes como la aptomicina, que tuvo su introducción en el mercado hacia el año 2001, y hacia el año 2004 ya teníamos los primeros reportes de resistencia de aptomicina, y de forma más reciente ceftazidime avibactam, molécula con capacidad de inhibir carbapenemasas de serina, lanzada en 2015. Ese mismo año se describen las primeras mutaciones en algunas cepas de Klebsiella pneumoniae, señalando que definitivamente el camino probablemente no es el desarrollo de nuevos antimicrobianos, sino el uso adecuado de lo que tenemos, y en la medida que vayan apareciendo nuevas moléculas, saberlas utilizar. Ann Miller fue la primera paciente en la historia que recibió de manera exitosa penicilina por una sepsis puerperal por estreptococo con bacteremia. Estuvo más o menos 3 semanas con fiebre recibiendo sulfas, que era la única molécula antimicrobiana que había para entonces, y finalmente se logra exportar desde Inglaterra, desde los laboratorios de Fleming, más o menos 5 gramos de penicilina, y la paciente más o menos a las 48 horas hace efervescencia y finalmente vivió hasta los 90 años, falleciendo en el 99. Pero hoy día, con la aparición de resistencia, podemos estar en escenarios como el de Ann Miller, donde no habían opciones de antimicrobianos en ese entonces, porque apenas empezaba la era antimicrobiana, y hoy día porque hay escenarios donde no tenemos opciones de tratamiento antibiótico. Es así como los antibióticos son uno de los medicamentos más prescritos, y en las evaluaciones se establece que hasta en la mitad de las prescripciones hay una prescripción inadecuada de los antimicrobianos. Hasta la mitad de los pacientes hospitalizados van a recibir al menos un día de antibióticos sin que realmente esté indicado. Y el escenario ambulatorio es un escenario que también se ha estudiado, donde hay una prescripción importante en las infecciones de tracto respiratorio superior y en bacteriurias asintomáticas, donde no habría real indicación de el uso de antimicrobianos.
Entonces, el primer reto es evaluar cuándo realmente hay indicación de un antibiótico y el segundo, cuando ya existe la indicación, evaluar cuál va a ser el tiempo correcto de ese tratamiento antibiótico y cuál será el espectro antimicrobiano, siendo temas pues de gran importancia. Y un mensaje que yo siempre trato de dejar en conferencias de uso racional de antibióticos es que siempre va a haber un daño colateral. Siempre hay un daño a la ecología o un daño en cuanto a efectos adversos con el uso de antibióticos, y son algunas de las cosas a mencionar para tener en cuenta cada vez que pensemos en mandar antimicrobianos: la diarrea por antibióticos, la falla renal, neurotoxicidad, infecciones por clostridioides, toxicidad hematológica, arritmias, hepatotoxicidad y finalmente, y no menos importante, la resistencia antimicrobiana. Y este es un dato que sale de un informe realmente económico publicado en 2015, donde se quiso hacer una proyección del impacto que podía tener la resistencia con unos cálculos estimativos hacia 2050. Y es así como de no cambiar el fenómeno que viene ocurriendo, y ojo que estos datos son previos a COVID, donde sabemos que los fenómenos de resistencia se han aumentado por el sobreuso de antimicrobianos durante pandemia. Se estimaba que de seguir así la situación, para el año 2050 más o menos habrán 10 millones de muertes por bacterias multiresistentes, siendo la principal causa de muerte para ese momento. Y esto tendrá un impacto no solo en salud, sino también en los costos. Y los costos en salud se incrementan de manera notoria en los escenarios de alta resistencia antimicrobiana. Es así como surge el concepto de PROA o uso racional de antimicrobianos. Lo pueden encontrar como Antimicrobial Stewardship. En general es un programa que tiene el objetivo de generar conciencia y cambiar conductas en las prescripciones de antimicrobianos en las instituciones de salud. Y lo que busca finalmente es tener un uso apropiado de los antibióticos, los cuales terminan traduciendo en mejores resultados clínicos, menores riesgos de eventos adversos, es costo efectivo y puede reducir o por lo menos estabilizar la aparición de resistencia. Es así como el stewardship son las intervenciones coordinadas para mejorar el uso pues, de los antimicrobianos, promoviendo la selección de antibióticos óptimos, y esto incluye la dosis, la duración y la ruta de administración apropiada de la terapia. Y esto definitivamente a lo largo de los años ha mostrado un impacto importante, disminuyendo o manteniendo estable las tasas de resistencia, disminuyendo las infecciones por clostridioides, disminuyendo los costos y aumentando los desenlaces favorables en los pacientes. Y finalmente es un gana-gana porque en el tiempo estas intervenciones terminan siendo, además de eficaces, costo efectivas, ¿sí? Reduciendo el costo antimicrobiano al traducirse en estancias hospitalarias más cortas, tiempos antibióticos más cortos, beneficiando tanto a paciente como a las instituciones de salud. Es así como para estas estrategias se necesita un abordaje integral, donde en primer lugar estarán la prevención de las infecciones, y en ese sentido, obviamente, en la medida que no tengamos infecciones o que hayan menos infecciones, pues se van a usar menos antibióticos, y en ese sentido en neumonía es fundamental las estrategias de vacunación, los cambios de hábito como la disminución o la reducción del tabaquismo. En el otro escenario, el uso apropiado de antibióticos, que es pues de lo que intentaremos hablar hoy. Y un elemento muy importante es el diagnóstico, y es la optimización de las estrategias diagnósticas para tener diagnósticos apropiados y tomar conductas adecuadas respecto al uso de antimicrobianos. Bien. Esto rápidamente es uno de los más grandes trabajos de los impactos de uso racional de antibióticos, donde muestra de manera consistente cómo los programas de uso racional de antibióticos disminuyen la incidencia de colonización y de infección en este gráfico de bacilos gram negativos multidrogoresistentes. En este gráfico favorece también la reducción de infecciones y colonización por MRSA, y también impacta disminuyendo las infecciones por clostridioides difíciles, y esto se ha mantenido en los diferentes escenarios. Algunos sin duda probablemente se beneficien más de estrategias de uso racional, como son las UCIs y las unidades hematológicas. Bien, entonces la neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar con mayor frecuencia, pero no siempre, pues va a ser causada por infecciones. Y llamaremos neumonía adquirida en la comunidad aquella infección que ocurre en pacientes no hospitalizados o que aparece en las primeras 48 horas o que aparecen signos, síntomas en las primeras 48 horas de hospitalización.
Muy importante porque es de las causas más frecuentes, perdón, de muerte en el mundo, y hasta COVID, pues como síndrome era la causa más frecuente de muerte de etiología de enfermedades infecciosas. Bien. Alrededor del 20-40% de los pacientes van a necesitar hospitalización y de un 10 a 30% de los pacientes que se hospitalizan van a requerir manejo en una unidad mayor como es la UCI. Y en UCI la mortalidad va a ser variable, pero puede estar alrededor del 30%, pudiendo llegar en algunos datos alrededor del 50%, además de ser un escenario bastante costoso desde el punto de vista de atención hospitalaria. La mortalidad, como mencioné, varía y puede estar generalmente la mortalidad atribuible más alrededor del 30%. Y una cosa muy importante es que entre el 40 y el 60% no se identifica un agente etiológico. Y eso sin duda establece unos retos para lo que van a ser las políticas de uso racional de antibiótico, porque hasta en la mitad de los casos, o a veces más, no tendremos identificación del agente causal. Bien. Y esto es lo que nos muestra este trabajo de New England del 2015, donde podemos ver que a pesar de que en este trabajo se usaron diferentes métodos diagnósticos, hemocultivos, cultivo de esputo, PCR de aspirado nasofaringio, PCR de esputo o de aspirado traqueal si era el caso, antígenos urinarios e incluso anticuerpos, hasta en el 62% de los casos no hubo detección de patógenos. ¿Sí? Es decir, a pesar de usar toda la batería diagnóstica, hasta en el 62% de los casos no hubo diagnóstico. Y de manera interesante, acá el principal aislamiento, si juntamos todos los virus, fue la etiología viral. Los virus como principal etiología de neumonía. Y digamos una cosa que veníamos viendo en los últimos años y que COVID definitivamente confirmó, y es que los virus dan neumonía, los virus dan consolidaciones y los virus llevan a falla respiratoria por su proceso inflamatorio. Pero sí hubo una presencia importante de bacterias alrededor del 11%, y la presencia de coinfecciones alrededor del 3%, que COVID también nos enseñó mucho del escenario de coinfección o incluso sobreinfecciones. Y entre las bacterias, igual a lo que vamos a ver en la mayoría de trabajos, la bacteria más frecuente pues fue Streptococcus pneumoniae, seguido de otros microorganismos como Mycoplasma y como Staphylococcus aureus en este trabajo. Bien, esta tabla es de la guía de la Sociedad Colombiana de Enfermedades Infecciosas, que recoge una serie de trabajos que se han realizado de la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad en nuestro país, y podemos ver que cuando tenemos aislamiento, el diagnóstico o la causa más probable será Streptococcus pneumoniae en la mayoría de los casos. Un porcentaje importante que se documentó en atípico, sobre todo en el trabajo del doctor Lázaro Vélez, donde hasta un 13% de los pacientes tenían aislamiento de Mycoplasma pneumoniae. Y un dato bien interesante, nuevamente los virus. Pueden ver ustedes ahí como influenza A y B 10%, adenovirus 7% y sincitial respiratorio 4%. En el trabajo anterior del New England, el virus más frecuente como causa de neumonía fue rinovirus. Y una cosa muy interesante de las causas de neumonía, en relación a lo que uno pensaría para considerar tratamientos antimicrobianos, es que pueden ver que la presencia de Staphylococcus aureus en realidad es bajo, alrededor del 2%, salvo algún estudio allí que muestra por encima del 10%. Y en el caso de otros bacilos gram negativos, dentro de los cuales está Pseudomonas aeruginosa, realmente es poco frecuente, menor al 5%, y esto es muy importante de cara a la elección de los tratamientos antimicrobianos en el escenario de neumonía adquirida en comunidad. ¿Sí? Siendo neumococo el microorganismo más frecuente, pues es muy importante conocer la susceptibilidad, y podemos ver en este informe del CIREVA cómo la resistencia en cepas no meningias, que es el escenario que miraríamos en neumonía, puede estar alrededor del 6%. A penicilina, y a ceftriaxona alrededor del 5%. Un fenómeno que viene creciendo de manera importante es la reducción de la sensibilidad a los betalactámicos en neumococo, pero en general alrededor del 90% va a haber susceptibilidad, como puede mostrar estos datos de Germen, donde alrededor del 90% serán susceptibles a las penicilinas.
Bien, entonces en relación a los estudios microbiológicos, ¿qué nos dice la guía de la Sociedad Americana del Tórax del 2019? Entonces esta guía nos dice que debemos tomar estudios de gramicultivo de esputo en aquellos pacientes que tienen neumonía y que son clasificados como neumonía grave, ¿sí? Especialmente si están intubados. Y vamos a ver que esto se debe precisamente a esos trabajos que han mostrado, como ese trabajo que les mostré del New England, donde a pesar de muchos intentos en el escenario de neumonía adquirida en la comunidad, el rendimiento diagnóstico es bajo, ¿sí? Entonces, el escenario donde se va a optimizar el diagnóstico va a ser los siguientes escenarios. 1, neumonía grave. 2, el paciente a quien usted considere empíricamente darle tratamiento para MRSA y Pseudomonas aeruginosa, y esto será en un escenario de intentar tener diagnóstico para que usted pueda descalar los antibióticos en este tipo de pacientes. Esto tiene muy baja calidad de la evidencia, ha sido muy controvertido esta recomendación, y si ustedes van a otras sociedades como la Sociedad Alemana, la Sociedad Japonesa de Enfermedades Infecciosas, todo paciente hospitalizado se le toman estudios microbiológicos, tanto hemocultivos como cultivos de esputo. Sin embargo, es una opción interesante que deja la recomendación, la guía, para intentar el descalonamiento en estos escenarios. Y el otro que es muy importante va a ser aquel paciente que tiene una historia de una infección previa, bien sea por estafilometr o por Pseudomonas aeruginosa, especialmente el tracto respiratorio, y es que este sin duda es el factor de riesgo más importante para tener infección por alguno de estos microorganismos, y por ende el esfuerzo de tomar la muestra para poder definir la continuidad de los antibióticos. Y otro escenario pues tendrá que ver también con riesgos como es la estancia hospitalaria o la exposición a antibiótico en los 90 días previos. De manera similar, los hemocultivos, que también tienen un bajo rendimiento diagnóstico en neumonía, promedian 10-15%, el escenario será la neumonía grave y los escenarios en los que consideremos factores de riesgo y por ende vayamos a incluir tratamientos para MRSA o Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? ¿Y cuándo hacer un estudio molecular? Entonces, de pruebas moleculares que son básicamente reacciones en cadena de la polimerasa y que en el medio pues se disponen de algunas pruebas como pueden ser las PCR múltiples. Esto no está en la guía de la ITSA-ATS 2019, pero 2 años después se publica este trabajo donde un panel de expertos se reúne y dice, bueno, venga, en la guía de la ATS no dijimos nada de las pruebas moleculares y sacan como una especie de recomendaciones para su uso. El escenario nuevamente será paciente con neumonía grave, ¿sí? O en el escenario de pacientes inmunocomprometidos. Si esta recomendación surge de que son pacientes que en general van a tener cuadros más graves, mayores tasas de complicaciones y por ende es muy importante intentar tener un aislamiento microbiológico, incluyendo allí pacientes con cáncer, trasplante bien sea órgano sólido o hematopoyético, VIH avanzado o inmunosupresión crónica. Bien. Y como ven, los escenarios del estudio le dan una gran importancia a la neumonía grave y recordar que esta es la clasificación que nos establece que es una neumonía grave, bien sea la presencia de un criterio mayor como la necesidad de ventilación mecánica o el soporte vasopresor o 3 de los criterios menores que aparecen allí configurarían una neumonía grave y en el escenario del abordaje diagnóstico, pues implicarían la realización de estudios microbiológicos, como mencionamos, gramicultivo de esputo, hemocultivos y prueba molecular. Bien, en cuanto al uso de la procalcitonina, ha habido mucha discusión. No hay un punto de corte establecido que le permita a usted diferenciar con certeza si usted está frente a una infección viral o bacteriana. Se han planteado algunos cortes, los allí señalados, para algunos menor a 0.1, otros un corte de 0.25 para considerar que es más probable la etiología viral. Y las etiologías bacterianas, algunos trabajos con 0.25 y otros con 0.5. Y esto surge de una serie de trabajos, este es uno que traigo para mencionar, donde se evalúa el comportamiento de la procalcitonina en relación a pacientes que tenían signos clínicos y radiológicos de neumonía y que se les habían hecho estudios
microbiológicos, serológicos y moleculares para el diagnóstico de neumonía adquirida en comunidad, ¿sí? Y finalmente, lo que este trabajo muestra, como pueden ver, es que en efecto las neumonías que tenían síndrome de neumonía definido por manifestación clínica y por hallazgo de radiología, que eran de etiología solamente viral, tenían unas procalcitoninas mucho más bajas, ¿sí? Pueden ver ustedes allí que la mediana está en 0.1, que es 0.09 en las virales. Cuando miramos las bacterias llamadas típicas, diferentes pues de las intracelulares, el corte que ellos tuvieron allí de mediana fue 2.5, con un rango intercuartil que pueden mirar allí que va de 0.29 a 12.2 y que es estadísticamente diferente de los valores de la viral. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que entre más bajo sea el valor de la procalcitonina y más se acerque a 0.1, pues lo más probable en el escenario de un síndrome clínico de neumonía es que usted esté frente a una neumonía viral, y entre más alta sea la procalcitonina, más posibilidad tendrá usted de que sea una neumonía bacteriana. Y es ahí donde uno tiene que empezar a jugar como se juegan con todas las pruebas diagnósticas, probabilidades pretest, ¿sí? Entonces, si usted hace un buen examen físico, una buena historia clínica, su buena aproximación diagnóstica, pues si tiene una procalcitonina para los cortes que se han usado en algunos trabajos menor a 0.25, en el escenario clínico adecuado, pues lo más probable es que no esté usted frente a una neumonía bacteriana. Y si está mayor de 0.5, pues lo más probable es que esté usted frente a una neumonía bacteriana. Sin embargo, en honor a la verdad, pues hay que decir que la sensibilidad es variable y que no hay un punto de corte establecido a partir del cual usted pueda decir esto es viral o esto es bacteriano, ¿sí? Hablaremos posiblemente de probabilidades. Y esto es lo que lleva a que, si bien hay algunos metaanálisis que han sugerido esquemas basados en procalcitonina, la guía de neumonía pues no lo recomienda. Pero hay una cosa importante, y es que la recomendación será que usted no defina el inicio de antibióticos con el valor de procalcitonina. Es decir, lo que va a definir es el escenario clínico del paciente, la condición del paciente y si usted cree que está frente a una neumonía bacteriana. Entonces ahí usted no debe pedir una procalcitonina. Pero en el escenario que la probabilidad pretest usted le está generando dudas, como que no queda muy claro que eso es una neumonía bacteriana y le parece que podría estar frente a una neumonía viral, pues una procalcitonina podría ayudarle no a definir el inicio, sino a más bien no iniciar el antibiótico. Pero sigue la discusión y aún, como digo, no hay puntos de corte establecidos. Sin embargo, en cuanto a uso racional de antibióticos, sí que hay trabajos con procalcitonina y sobre todo para retiros tempranos de la terapia antimicrobiana. Y en la institución tuvimos la experiencia en COVID en los escenarios de sospechas de sobreinfección, donde realmente de manera segura retiramos los antibióticos con procalcitoninas por debajo de 0.5 o 0.25 y realmente por lo menos en lo que fue la apreciación del grupo, no tuvimos aumento de las complicaciones. Bien, entonces frente a... Dice que levantó la mano Stevenson Rueda. ¿Se habla ya o al final? Sí, listo. Bueno, entonces en cuanto a las estrategias de antibióticos, vamos a ir desglosando un poco. La guía intenta, como una buena guía, generar facilidad a la hora de tomar decisiones en cuanto al tratamiento antibiótico, pero aquí es donde hay que ser bien cuidadoso. Entonces, viene un escenario donde vamos a dividir neumonía grave y neumonía no grave, que ya vimos cómo se define. Y acá viene quizá una de las principales críticas que se le hace a esta guía, y es que deja establecido en las neumonías no graves para todos los pacientes, y vamos a hablar del escenario hospitalario, que es, digamos, lo que nos compete, un esquema que esté basado con betalactámico más macrólido o una quinolona respiratoria. Y asimismo la neumonía grave. Posteriormente, usted lo que tendrá que evaluar es el factor de riesgo para que usted tenga MRSA o Pseudomonas aeruginosa y definir, agregar a la terapia empírica manejo para estos respectivos microorganismos. Y el principal, digamos, factor de riesgo, como mencioné, será el aislamiento previo en vía respiratoria, bien sea de Pseudomonas o de Staphylococcus aureus,
Y otros factores importantes a considerar será la hospitalización en los últimos 90 días y la exposición a antibióticos en los últimos 90 días. Bien, entonces lo que nos dice en el escenario hospitalario será neumonía no grave y grave sin factores de riesgo, ni para MRSA ni Pseudomonas aeruginosa, irá con betalactámico más macrólido, monoterapia con quinolona y plantea las alternativas que allí les menciono. Sin embargo, este es un escenario con el que muchos realmente no estamos de acuerdo, porque ciertamente en el escenario hospitalario no grave ha sido creciente la evidencia de que probablemente el macrólido no agrega un mayor beneficio. Y es allí donde usted tiene que establecer un equilibrio entre la importancia que pueda tener tratar los llamados atípicos como legionela, micoplasma o clamidia, y otro escenario que se ha promovido en los macrólidos, que es su efecto inmunomodulador sobre la respuesta inflamatoria del hospedero, versus los riesgos que implica usar macrólidos en población enferma. Recuerden que los macrólidos son de los medicamentos que más prolongan el QT, por tanto aumentan el riesgo cardiovascular y promueven la resistencia en Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y es así como se han planteado algunos trabajos. Este trabajo es en neumonía de moderada a severa, donde había un porcentaje importante de pacientes que tenían clasificación PSI 4, por ende tenían neumonías casi graves, para evaluar el impacto de usar o no usar el macrólido. Y lo que determinó este trabajo, que era un trabajo de no inferioridad, es que no se alcanzó la no inferioridad. Es por ello que en los pacientes graves no debe dejarse de poner el macrólido, ¿sí? Porque los trabajos, por lo menos en el escenario del paciente grave, no lograron demostrar no inferioridad. Y esto aplicaba especialmente cuando se hacía el análisis por subgrupos en pacientes que estaban más graves, como eran las categorías PSI 4 y las categorías CURB 65 un poco más elevadas. Bien, pero cuando ya miramos el escenario, este es un trabajo muy conocido que es el CAPSTAR. Cuando miramos el escenario de pacientes no graves, que fue uno de los criterios de exclusión de este trabajo, sacó los pacientes no graves y tomó pacientes que requerían hospitalización, pero no en la UCI, para evaluar el uso de betalactámicos, quinolona o betalactámico más macrólido. Y de aquí la gran conclusión de un trabajo que es sólido en ensayo clínico es que en los pacientes que tenían sospecha clínica de neumonía adquirida en la comunidad, hospitalizados en salas no UCI, el tratamiento en monoterapia con betalactámico no fue inferior a la combinación betalactámico macrólido ni al uso de quinolonas. De allí que algunos consideramos que realmente no todos los pacientes hospitalizados deben ir con el macrólido como señala de manera tan enfática la guía de la ITSA. Y esto es un desenlace que evaluó básicamente fue mortalidad, ¿sí? Bien. Bueno, cuando ya nos metemos en los pacientes que tienen riesgo para MRSA, Pseudomonas aeruginosa, vamos a separar entre neumonía grave y neumonía no grave, ¿sí? Entonces, en la neumonía no grave hay que tener una consideración. Es muy raro. Cuando ustedes van a mirar trabajos de neumonía adquirida en la comunidad no grave y van a mirar la etiología de esos trabajos, algunos datos que les mostré al principio, la presencia de MRSA y de Pseudomonas es muy rara, ¿sí? O sea, en general, las neumonías por estafilometicilino resistentes son cuadros graves que en general llevan al paciente a la UCI. Es muy raro encontrar neumonía por MRSA en un paciente no grave, y esa es la razón por la que creo yo de alguna manera el grupo de la ITSA intenta recomendar la toma de cultivos para usted mirar si en efecto tiene o no tiene MRSA. Pero una cosa interesante es que ellos recomiendan que si el paciente no está grave, usted tome los estudios microbiológicos sin iniciar la terapia empírica para esos microorganismos. ¿Y a qué se debe eso? A que en realidad, como señalé, es muy raro tener una neumonía no grave por MRSA por estafilo.
Dese la oportunidad de evaluar el paciente, esa es la oportunidad de seguirlo, esa es la oportunidad de mirar cómo evoluciona. Si el paciente no está grave, no hay urgencia para que usted ponga esquemas para MRCA, para que usted ponga esquemas para pseudomonas, que es una cosa que suele ver uno en el ambiente hospitalario, ¿sí? Y la experiencia, digamos, a nosotros nos ha permitido ver cómo los pacientes que no están graves y que no tienen inmunocompromiso le permitan a usted mirar la evolución, y la mayoría de estos pacientes realmente van a mejorar sin empezar manejo para este tipo de microorganismos. Eso sí, busque la manera de tomar muestras como señala la guía. Y hay una cosa que yo casi no menciono porque está poco disponible en el medio, pero en algunas clínicas sí lo utilizan, y es las pruebas rápidas de colonización por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Un hisopado nasal, se le monta una PCR en un expert y te detectan una hora si hay o no MRCA en las fosas nasales, y eso te va a permitir con más tranquilidad decidir no poner antibiótico. Eso no se le va a hacer de rutina a todo mundo, eso se le va a hacer a aquel paciente que usted considera que tiene riesgo y que quiere definir si le retira o no el antibiótico en caso de que lo vaya a iniciar. Y mire lo que señala el grupo de la ITSA, dice, bueno, usted tomó los cultivos, pero si en 48 horas todo es negativo, considere disminuir o escalar los antibióticos. Y ahí viene una dificultad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para estos microorganismos? Entonces hay muchos descritos, pero cuando se va a mirar, excepto la infección previa al tracto respiratorio, no hay uno que de manera consistente señale que se deba incluir tratamiento para estos microorganismos. Y es así como se han intentado hacer múltiples scores de riesgo para intentar determinar cuándo sí estamos frente a una neumonía de riesgo para gérmenes resistentes. Y uno de los últimos que, digamos, más se ha señalado es el DRIP score, que es el que está allí arriba en la tabla 3, que incluye esa presencia de esos factores principales: uso de antibiótico en los previos 60 días, la estancia en hogares de cuidados crónicos, sondas nasogástricas y el más importante de todos, como les señalé, la infección previa por un microorganismo resistente. Y otros menores, que son los que se señalan allí: hospitalización en los 60 días previos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estado funcional disminuido definido por un Karnofsky, el uso de inhibidores de bomba de protones, que tenga presencia de heridas activas al momento de la evaluación del paciente y de la presentación de neumonía, y la colonización hasta un año previo de MRCA. Este score, cuando fue validado, si tenía un score de 5 o más, se asociaba con una importante capacidad predictiva, una UC de alrededor del 90% del ROC para este score. Sin embargo, cuando se evaluaron ya en otras validaciones, realmente no le fue tan bien. Pero podemos ver cómo, como pasan muchas de las escalas que usamos en medicina, pues puede que no tenga la capacidad de discernir y que nos ayude enfáticamente a tomar decisiones, pero sí es una de esas herramientas en las que podría uno apoyarse, y en la medida que hay mayores puntajes, pues habrá más chance de que usted esté en el escenario microorganismo resistente. Y miren cómo para microorganismos como neumococo o estafilometicilino sensible, la no presencia de este score mayor a 5 de manera significativa le predice la aparición de gérmenes sensibles como son neumococo o estafilometicilino sensible, y de manera contraria la presencia de estos criterios se correlaciona con la aparición de MRCA y Pseudomonas aeruginosa, que es, digamos, el escenario grande que uno quisiera determinar para el antibiótico. Y es así como esta otra validación de este score muestra que lo que definitivamente se mantuvo relacionado con la presencia de gérmenes resistentes fue el uso reciente de antibióticos, últimos 60 días, y la infección previa por gérmenes resistentes, consistente con la que ya había mostrado otros trabajos. Bueno, el otro aspecto muy importante cuando uno va a hablar de uso racional de antibióticos, como mencionamos, entonces, primero, saber si estoy frente a una infección bacteriana. Segundo, definir cuál va a ser el antibiótico más apropiado desde el punto de vista del espectro de indicación clínica. Y el tercero, listo, ya decidimos esto, ya hicimos todo el análisis que estábamos discutiendo. Ahora, ¿cuánto tiempo le voy a dar de tratamiento? Y la guía menciona que los pacientes deben continuar tratamiento hasta que alcancen la estabilidad clínica por no menos de un total de 5 días. Y esto es una de las cosas que se ha venido, digamos, discutiendo mucho en neumonía adquirida en la comunidad.
Hubo momentos donde se dieron 10 días, después 7 días y ya, digamos, la guía va en 5 días. Y esto surge de trabajos y unas iniciativas donde se ha mencionado de cómo menos es más y cómo es importante acortar la duración de antibióticos guiada por la respuesta clínica. Este trabajo es de JAMA, donde muestra una comparación, es un ensayo clínico entre dar 5 días, ¿sí? El tratamiento pues de 5 días o más días de tratamiento antibiótico. Y lo que va a determinar, ahí desafortunadamente se ve borroso esta imagen, a ver que esta no quedó bien. Bueno, se me perdió una diapositiva allí. Lo que muestra este desenlace es que no hay diferencia en el desenlace clínico y no hay diferencia en mortalidad cuando tú das un tratamiento por 5 días. De allí que surja esa primera recomendación de que el tratamiento antibiótico en neumonía no complicada, o no complicada y no grave, ¿sí?, será de 5 días. Y este trabajo es de Lancet del año pasado, donde incluso el trabajo menciona la posibilidad de dar tratamiento antibiótico por 3 días. ¿Sí? Estos pacientes estaban con amoxicilina clavulanato, la gran mayoría de estos pacientes, aunque acá no sé si en la proyección se les ve bien la tabla, acá no se ve muy bien, cosas importantes a mencionar. No era una población muy enferma, 20% con comorbilidades, ¿sí? Entonces eso empieza a señalar cosas. Probablemente en una población muy enferma no va a ser la candidata a 3 días de tratamiento. Segundo aspecto, la gran mayoría, alrededor de la mitad o casi el 60% tenían un PSI 2-3. O sea, no es un escenario para neumonía grave o neumonía moderada a grave en la duración de 3 días. Pero lo cierto es que este trabajo mostró que tanto en el desenlace primario, que era la cura clínica a los 15 días definida como resolución de síntomas respiratorios, resolución de la fiebre y no aparición o no reaparición de síntomas respiratorios, era estadísticamente no había, diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad ni en ese desenlace primario que era la cura clínica. Y podemos ver en desenlaces ya secundarios donde sí está la mortalidad, como no hay diferencia en este desenlace secundario, y tampoco se encontró diferencia en la estancia hospitalaria. Lo que sí hubo, obviamente, fue un menor uso de antibióticos, una menor duración de antibióticos. Entonces, esto plantea desde el año pasado que habrán pacientes que si alcanzan la estabilidad clínica al día 3 de antibiótico, que si no es una población con alta comorbilidad, que si no estoy en un escenario de neumonía moderada grave, pues podré tratar los pacientes con 3 días. Y este es un trabajo muy bien hecho porque a los 3 días los aleatorizaron y a unos les dieron placebo por 5 días y al otro les dieron 5 días más de antibiótico. Entonces, digamos, da como cierta tranquilidad para en el escenario adecuado posiblemente usar esquemas cortos. Entonces, como mencionaba, las estrategias de antimicrobial stewardship en neumonía, pues se van a mover en estas esferas. La duración del antibiótico, y ya vimos cómo en algunos pacientes será 5 y en otros tal vez 3. En neumonía grave no se deben dar menos de 7, es en lo que vamos y no se deben dar menos de 7. La posibilidad de tomar decisiones basadas en los biomarcadores y posiblemente en los pacientes no complicados y no severos, pues la procalcitonía no va a jugar mayor papel porque le vamos a dar entre 3 y 5 días y realmente no lo vamos a cortar mucho más allí con procalcitonina. Entonces, será tal vez otro escenario para definir retiros de antibióticos. El uso empírico, que sea acorde a la guía, que sea acorde a la microbiota que usted tiene en su región o en su institución. Y una cosa o dos cosas muy importantes. La primera, el paso temprano a terapia oral, ¿sí? Sin duda es una buena estrategia que usted, si el paciente alcanza en 48 horas de estabilidad clínica, usted lo pueda enviar a casa con antibiótico oral, y es otra de las estrategias de uso racional de antibiótico. Y una bien difícil que dejo para el final, que es el descalonamiento, el descalamiento de antibiótico. ¿Por qué es difícil en neumonía? Porque les mostré que hasta en el 60% no tenemos microorganismos. Y descalarse sin microorganismo, pues se hace a veces un poco difícil. Bien. Este trabajo es bien interesante porque combina toda una serie de estrategias de uso racional de antibiótico como son la educación, ¿sí? Entonces,
personal del grupo de enfermedades infecciosas iba a los servicios, se educaba sobre neumonía, sobre las opciones de tratamiento, se diseñó un algoritmo de conducta de antimicrobianos según los hallazgos de los pacientes y se introdujo además un sistema electrónico inteligente donde si se le metían los datos, arrojaba un diagnóstico de neumonía con las clasificaciones que el algoritmo daba, automáticamente mandaba los antibióticos que debían usar, que para ese entonces era basado en las guías del 2007 y por ende era Ceftria y macrólido. Lo importante acá, aunque no se ve muy bien, es que la prescripción apropiada de antibióticos subió de más o menos el 60 al 94% durante estos periodos que fueron alrededor de 3 años. Entonces, este es el tipo de impactos que tienen las estrategias de uso racional. No me voy a tener mucho acá porque es digamos, una serie de tablas que reúne todo lo que han sido trabajos de uso racional de antibióticos en neumonía, pero lo que les quiero señalar es en qué se ha visto el impacto. Entonces, el impacto ha sido en disminución de la estancia hospitalaria, ¿cierto? Disminución entre 1 y 2 días de estancia hospitalaria sin aumentar ni tasas de falla, ni tasas de recurrencia, ni mortalidad. El otro escenario en el que ha tenido impacto es disminución de los días de uso antibiótico intravenoso y de uso total de antibióticos durante el tratamiento, nuevamente sin impacto en desenlaces adversos para los pacientes, e incluso en algunos trabajos, posiblemente por la optimización de la terapia antibiótica guiada por los programas de uso racional, algunos impactos en reducción de la mortalidad. Y un dato importante, en algunos trabajos, disminución del uso empírico de las quinolonas, que es otra de las grandes críticas que algunas regiones del mundo han puesto a las guías americanas, incluso desde el 2007, cuando se plantean las quinolonas como opción empírica de tratamiento, sobre todo en escenarios donde hay alta prevalencia de tuberculosis por la posibilidad de estar exponiendo a monoterapia a pacientes que podrían tener una tuberculosis con presentación clínica aguda, o también por el impacto que la quinolona puede tener sobre la aparición de neumococo resistente. Y finalmente, aunque mencioné que es un escenario que puede ser un poco más difícil y por ende hay menos trabajos, sí hay trabajos en el descalamiento de antibióticos como estrategia en uso en neumonía adquirida en la comunidad, llevando a que no haya diferencia en la mortalidad y en los escenarios donde mejor se vio, pues fue trabajos donde se hizo en neumonía bacteriémica, es decir, donde sí teníamos aislamiento microbiológico y se escaló sin impactar en la mortalidad. Bien, todo esto para llegar entonces a este punto, y es algunos algoritmos como los que se han usado en los diferentes trabajos y estos que se han establecido posiblemente basado en lo que hemos ido viendo el comportamiento microbiológico en nuestra institución. Entonces, el algoritmo va a estar basado en si tenemos o no tenemos la prueba molecular, es decir, el FILNARRAY. Este primer escenario es sin FILNARRAY. El escenario que no está en uso de la hospitalización, pues va a ser muy similar haya o no haya FILNARRAY, porque como vimos, no es un escenario para hacer prueba molecular, salvo lo que ya mencionamos, pacientes inmunocomprometidos o pacientes que usted considera que tiene riesgo de MRSA o pseudomonas y le va a arrancar tratamiento, pues intente estudio diagnóstico para poder retirar los antibióticos si aplica. En ese escenario, entonces, no olvidar siempre hacer prueba de VIH. En general, no vamos a hacer ni cultivos de esputo ni hemocultivos, salvo que el paciente se torne febril con escalofríos, que es un predictor de mejor rendimiento diagnóstico de los hemocultivos. Y el manejo, la mayoría de los casos, pues será con un beta-lactámico, ¿sí? Que ya se entrará a evaluar si hay presencia o no de comorbilidades para usar o solo la ampicilina o ampicilina sulbactam, pero acá se deja ampicilina sulbactam porque conocemos nuestra población es una población de alta comorbilidad y probablemente la ampicilina sola no será un escenario. Evaluar siempre 48 a 72 horas la evolución del paciente y definir un tratamiento, como señalamos, no más de 5 días y como vemos, no ponemos el macrólido ahí en ninguna parte. Y ya en el paciente que sí está en la UCI, pues este paciente siempre buscar la manera de hacer diagnóstico viral, para este momento influenza, y hoy día que sobre todo venimos con aumento otra vez de los casos e incluso en algunos casos con neumonía grave otra vez por COVID, pues las pruebas respectivas virales.
Está disponible pues las pruebas de antígeno, que no son las recomendadas por la guía porque tienen menos rendimiento, pero en el medio, salvo PCR múltiple, no tenemos PCR específica para influenza, que en algunas instituciones sí cuentan bajo la plataforma Expert. Y finalmente, la decisión de incluir para MRSA Pseudomonas será nuevamente con factores de riesgo. Tratamiento en grave serán 7 días. ¿Qué cambia entonces con el FIL-Array? Que vamos a tener un escenario en el que vamos a poder tener estudios virales negativos con bacterianos positivos y ajustaremos la terapia según el hallazgo. Podemos tener escenarios de coinfección y ajustaremos según el desenlace. Y hay un escenario que se puede presentar y es que es muy discutido, y es que usted, el FIL, llega un paciente con neumonía grave, usted lo tuvo que intubar con soporte vasopresor, le hace usted el FIL, importante del FIL, ojalá, si usted tiene que intubar el paciente, en esa misma intubada toma la muestra para hacer el FIL-Array. Cuando usted tiene ya un paciente con un tubo orotraqueal y especialmente después de 24 horas, eso se coloniza y cuando usted le hace una PCR, le sale una cantidad de microorganismos muy difíciles de interpretar. Entonces, ojalá en las primeras 24 horas de intubación, ojalá incluso al momento de la intubación. Entonces usted hace el film y resulta que le sale solo virus y no le detecta bacterias. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hacer? Estoy frente a una neumonía grave, tengo un paciente críticamente enfermo y solo me salió un virus. Hemos aprendido que solo los virus nos pueden llevar a esos cuadros, sí, pero es muy difícil tomar la decisión de retirar el antibiótico. Entonces el algoritmo, como ven allí, plantea continuar el antibiótico por lo menos 5 días. Y es una de las cosas que, digamos, los expertos discuten, y es que el rendimiento microbiológico, aún con pruebas moleculares, puede no ser suficiente para usted en un paciente grave quitar los antibióticos. Sin embargo, ahí es donde, y por eso lo pongo en interrogante, la procalcitonina podría jugar un papel, y es que si usted hizo una prueba molecular, solo tiene virus y hace una procalcitonina y es menor a 0.25, pues lo más probable es que usted esté en un escenario de neumonía grave viral. Sin embargo, esto ya están en curso un par de estudios, por lo menos con protocolo ya realizado, para evaluar el impacto de una estrategia combinada de procalcitonina más prueba molecular. Y esto era lo que tenía para mencionarles. Recuerden que si seguimos así, cada 3 segundos una persona va a morir por bacterias multiresistentes para el 2050. Muchas gracias.